Bueno, tenemos una pregunta de Sandra, ¿no? Que comenta que qué pasa cuando los datos se ofrecen de esta forma, que la forma es, es una forma muy usada en portales de datos estadísticos, donde tú seleccionas unas áreas geográficas, unos indicadores y un periodo, ¿no? Y quieres sacar, en este caso Sandra quiere sacar varios años, ¿no? A ver, sí que se pueden seleccionar aquí varios años, en verdad, porque puedes seleccionar varios periodos, no solo uno, sino seleccionar varios periodos. Y en principio debe haber una opción, debe haber una opción de descarga de eso, ¿no? Claro, si no hay una opción de descarga de eso, pues claro, no estaríamos ante datos abiertos verdaderamente. Eh, A ver, sí, es un visor de datos y a ver qué me comentas. Por aquí, Sandra, un momento, que no lo he... A ver, un momento. Aquí. Sí, efectivamente, como el del INE, efectivamente te lo descargas. Entonces, te puedes descargar varios datos y se descarga todo en un único fichero. Si en un momento dado, imaginemos que tenemos, pues tú aquí estás viendo, esto es un buen ejemplo de cómo se usaría una herramienta de integración de datos. Aquí tenemos sí, se puede seleccionar varios años con el control apretado, por ejemplo, puedes seleccionar varios años. Si no pudieras, por lo que fuera, si no pudieras, no pasa nada. Seleccionas los años en varios ficheros y luego los puedes unir con este programa, por ejemplo, con el Pentaho Interior, se puede unir muy fácilmente. Ahora vamos a ver algún ejemplo similar, ya verás, es muy sencillo. Pero es más, tú aquí me comentas, ¿no? Que tienes, pues en este visor estadístico, cuatro indicadores. Dato base, tasa de variación anual, acumulado en lo que va de año y tasa de variación acumulada. Bien, imaginemos que eso es aparte de esos indicadores, luego tienes otros datos de otros indicadores estadísticos ah, en otro visor, que te puedes descargar aparte en otros ficheros con otros años. También lo podríamos integrar, de tal manera que se vieran todo en el mismo fichero de datos, ¿no? Es más, imaginemos que luego, fijaos, aquí va por comunidades autónomas, Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, vale. Imaginemos que luego de cada una de esas comunidades autónomas tenemos datos de esa comunidad. Pues no sé, datos demográficos, datos de sociológicos, datos de lo que sea que tenemos nosotros, cualquier otro tipo de datos, ¿no? De otras fuentes. Pues lo podríamos incluir también, ¿no? O datos sobre las poblaciones, no sé, lo que fuera, ¿no? Se podrían integrar, es un buen ejemplo para esto. Eh, a ver, sí, ya Sandra, perfecto, sí. Pues eso, Sandra, perfecto. Si ya lo tienes, genial, genial. Si no deja seleccionar varios años, pues ya sabes que con esta herramienta se podría hacer. Muy bien. Pues nada, bueno, vamos a ello. Cualquier otra duda, de todas maneras, ya os digo, y ahora podemos terminar, en lugar de a las 8 en punto, terminamos sobre las 8 menos cuarto, por ahí. Y pues si tenéis alguna duda concreta, también lo podemos hacer, ¿vale? Eh, Vamos a ello. Comparto pantalla de nuevo. Bien, y vamos, bueno, ya hemos visto este tema bueno, no he preguntado, antes de compartir pantalla, quería preguntar si todo bien, seguís bien voy a dejar de compartir pantalla para mirar el chat. ¿Todo bien? Quiero decir, ¿estáis siguiendo el taller bien? ¿O al contrario, lo veis muy simple, muy sencillo? Ah, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis viendo? Ahora vamos a entrar ya en materia, en ejemplos, pero quería saber más o menos si se está siguiendo bien. Vale, todo bien por aquí. Ok, perfecto. Me alegro. Eh, ya os digo, si luego hay personas que... Perfecto, me estáis diciendo que sí, que es nuevo, que todo bien, perfecto. Muy bien. Una herramienta que no conocía, muy simple para integración de datos, bien, para mí es nuevo, todo bien, vale. Mm,
Luego igual en el ratito que tengamos al finalizar, si alguien de vosotros pues usado alguna otra herramienta, está por ahí el OpenRefine, ahí pues el Tableau también tiene cuestiones, me habéis preguntado antes del Power BI, bueno, podemos ver, incluso Python tiene, bueno, tiene varias librerías para esto también, el Pandas este de Python que veréis con David Tomás, creo que lo vais a ver en el taller de la semana que viene. Tiene alguna, él se va a centrar más en la parte de minería de datos, pero también tiene alguna herramientita para esto. Vale, muy bien. Pues vamos a ello. Ahora sí que voy a compartir la pantalla, viendo que bien, que lo estáis viendo bien. Me alegro muchísimo que lo veis interesante, que os pueda servir. Vamos a ello. Bien, estáis viendo la pantalla ahora. Fijaos, nos hemos quedado en la parte de un paso que es el CSV File Input. Aquí lo hemos visto, aquí tenéis la captura de pantalla un poco para recordar lo que hemos hecho. Y ahora lo que yo sí que quería comentar es que, claro, cada uno de estos folders, cada una de estas carpetas que tenéis en la parte de Pentaho de Integration, del diseño, pues tiene una tipología de pasos. Tenemos tipología de entrada, que acordaos, serían las funciones asociadas a los pasos de la parte de la E de los procesos ETL, de la extracción. Aquí se llama entrada. Como su nombre indica, permiten acceder a recursos para leer datos. Y fijaos, puede ser desde una entrada de tabla, porque imaginemos que tenéis una, no sé, que acceder a una tabla de una base de datos X que está en el servidor, el que sea. Bueno, se podría hacer. Desde ficheros XML también. Podemos obtener datos de XML. Podemos obtener datos de Google Analytics también, por ejemplo. Podemos obtener datos de CSV como hemos hecho, de una Excel también. Podemos hacer una llamada a un API, a un API REST, también importantísimo. Podemos hacer, bueno, de hecho podemos generar incluso datos de prueba, porque también es interesante a veces generar datos de prueba para hacer algún testeo con alguna funcionalidad antes de usarla o para comprobar algún fallo. Y entonces se usa una operación ahí que se llama Data Grid para poder hacerlo también. Eh, tenemos cantidad. Aquí quería hacer un inciso también. Y es que sabéis que Pentaho Data Integration, este en concreto, esta herramienta, es la versión comunidad, esta que estamos usando, es open source. Bueno, es open source toda, ¿no? Pero la versión comunidad no es gratuita aparte. Bien, es open source. Es decir, que hay una posibilidad de usar este código para ampliar funcionalidades. Y existe un marketplace que se llama, donde te puedes descargar nuevos pasos con nuevas funcionalidades. Y de verdad que hay de todo. Hay de todo y muy interesante. Nosotros hicimos un estudio hace unos meses, cuando terminó el periodo de confinamiento, justamente de un análisis de datos sobre la incidencia del COVID, pero asociada de alguna manera o buscando correlaciones con algunas variables atmosféricas, para lo que usamos también datos de AEMET. Y claro, bueno, yo dentro del equipo me encargué yo de la integración de datos y necesitábamos también de alguna manera, bueno, consumir datos geoespaciales y poder integrarlos. Vais a tener, de hecho, un taller muy interesante en breves fechas sobre datos geoespaciales, pero aquí os adelanto también que Pentaho Data Integration tiene dentro del marketplace, un conjunto de pasos con operaciones, con funcionalidades geoespaciales, de tal manera que le podéis decir, por ejemplo, dadas dos coordenadas, por ejemplo, pues o dadas varias coordenadas, cuál es la coordenada más cercana a una dada, por ejemplo, o si una coordenada está dentro de un área determinada por varias coordenadas o no. Es decir, bueno, es interesante, ¿no? Entonces, que sepáis que hay un marketplace que está en la dirección, en la URL de descarga de Pentaho de Integration, está el acceso al marketplace y podéis descargar nuevas funcionalidades, nuevos pasos. De hecho, también los podréis crear.
O sea que es interesante. Alberto, te preguntan si hay también para test mining. Algo hay, algo creo que hay por ahí, pero fijaos que no es el objetivo, quiero decir, a ver, el objetivo del Pentaho Integration es integrar datos, ¿no? Text mining al final es pues el procedimiento de minería o de adquisición de conocimiento a partir de fuentes de datos no estructuradas, datos, lenguaje natural, por ejemplo, o datos textuales, o sea, datos, eh, en, para hablar de manera amplia, no estructurados, no tabulares, ¿no? Entonces, sí que sé de todas maneras que al final, pues, a ver, como al final tú puedes hacer el paso que quieras hacer, sí que hay algunas cuestiones interesantes relacionadas con este test mining y, por ejemplo, con análisis de sentimientos, etcétera, que hay algunas funcionalidades, ¿eh? Hay algunos pasos. Pero ojo que este no es el objetivo, ¿eh? El objetivo de aquí es dejar preparados los datos para luego hacer el test mining, por ejemplo. Si también es verdad que Metajuan de Interés es una herramienta que sobre todo, es para gestionar e integrar datos estructurados, no datos no estructurados como datos como lenguaje natural, ¿no? De todas maneras vais a ver que hay ciertas funcionalidades. Tenemos ahora, vais a ver luego un paso que se llama calculadora. Ese paso calculadora tiene un montón de funcionalidades súper interesantes y hay una, por ejemplo, que es el cálculo de la distancia de Levenshtein entre dos términos, muy relacionada con temas de, en fin, de tecnología del lenguaje humano, vamos a decir, ¿no? Pero que puede ser interesante para saber, por ejemplo, de una manera más o menos básica, ¿vale? Pero bueno, puede servir para saber más o menos si dos columnas se tienen que integrar o no, porque más o menos el nombre de la columna es la misma o no. En fin, para temas de normalización se puede usar, ¿eh? Hay momentos en los que se puede usar, ¿no? Es interesante. Eh, bien, no sé si ya está contestada la pregunta. Si no, luego, bueno, lo vamos viendo. Pero vamos, que pensad que esto es para preparar esos datos y sobre todo los que están en formato tabular. Bien, fijaos, luego está la transformación, la carpeta transformación, que tiene todas aquellas funcionalidades, operaciones que estarían precisamente en la parte de transformación del ETL. Es decir, son, lo pongo ahí, acciones concretas que se realizan sobre el flujo de datos. Aquí hay de todo, es decir, hay un paso de operaciones para cadena de caracteres, String Operation, que es muy potente. Ahí está el calculator, la calculadora, que es la que os decía que tiene mucha funcionalidad. Esas de la derecha, Group by Merge Join y Spliffers, sí, pero el Group by y Merge Join se me han colado que no son de ahí. El Group by es de la carpeta Statistics, ahora después lo explicaremos, y el Merge Join es de la carpeta Join, creo que se llama, que no son de ahí, pero bueno, también pueden usarse para la transformación. Eh, y luego también hay algo interesante que tiene Pentaho Data Integration, esta herramienta, Spoon en concreto, para ampliar funcionalidad. Y es que puedo programar, puedo usar, por ejemplo, Modifier JavaScript Value y luego hay otro que se llama Modifier Java Value que sirve, no son de esta carpeta transformar también, es de una carpeta que se llama Script. Es que se me ha colado, pero es que sirven para transformar también. Entonces, lo digo ahora porque no sé si luego la pongo, los otros dos sí. Eh, Sirve para poder codificar, programar, ¿vale? Para poder programar funcionalidad. Si yo quiero, puedo programar un script en JavaScript, por ejemplo, puedo programar un pequeño programita y puedo ejecutarlo. O puedo ejecutar una pequeña clase de Java. Entonces, las posibilidades son bastante grandes ahí, ¿no? Imaginaos, son interesantes. Eh, de salida también tenemos, igual que teníamos la entrada de tabla, tenemos la salida de tabla, la entrada de un fichero de texto que suele ser siempre formato tabular, tipo CSV, la salida, perdón, que siempre suele ser de esa manera, y la salida de un fichero de Excel, o incluso una salida a un API, también podría hacerlo. Pero fijaos ahí a la izquierda, aparece un poco salida de Access, salida de XML, en fin, un JSON, hay un montón de posibilidades.
Y luego tenemos lo que os decía, diferentes tipos, por ejemplo el tipo flow, que es el que me permite tener pasos de filtrar filas. Pues voy a filtrar las filas cuyo valor en el PIB sea mayor que 1000 y me la llevo para un sitio. Y el que sea menor que 1000, pues me lo llevo para otro sitio, por ejemplo, ¿no? Y con unas hago una cosa y con otras otra. Lo puedo hacer. O el append streams. Este append stream que tenéis aquí es para unir dos flujos de datos. En el caso que comentaba Sandra, ¿no? En la pregunta anterior, de, bueno, ¿y si descargo de un portal de datos estadístico no me deja meter muchos años y tengo que descargar un fichero por año? Vale, pues directamente sería tan sencillo como leer esos ficheros y aplicar el append streams. Y el append stream me va a permitir, como su nombre indica por otra parte, añadir un flujo de datos después de otro. Y ya está. Y la única condición que tiene que cumplir es que los flujos sean iguales, pero como te lo has descargado y lo único que has cambiado ha sido el año, los flujos serán iguales en cuanto a estructura. El scripting que hablábamos, que ahí pues puedo ejecutar ese pequeño programa en JavaScript, pero también una clase de Java, o también una expresión regular, que esto de las expresiones regulares es súper potente y lo podríamos hacer. En Statistics, os decía que está el group by, esto es el agrupar por que aparece ahí, o el memory group by que tiene la misma, hace lo mismo, pero lo hace de manera diferente. El memory group by usa más memoria para evitar ciertas, bueno, que haya que ordenar el flujo de entrada, ¿vale? Pero, pero para eso usa más memoria. Está bien porque son funcionalidades que nos permiten aplicar operaciones de agregación a los datos. Lo típico, suma, mínimo, máximo, media, varianza, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy interesante. Y luego tenemos las uniones, que también es interesante porque nos permite hacer, a ver, yo es siempre un poco la traducción entre inglés y castellano. Cuando habla de uniones, verdaderamente la traducción válida sería reunión, porque una unión es un union, que es lo que hace la penstream, unir, como en teoría de conjuntos, una unión. Pero aquí estamos haciendo una reunión, que al final no deja de ser más que un producto cartesiano. Ahora vamos a ver un ejemplo de dos fuentes de datos, que lo que nos va a hacer al final es lo que hablábamos antes, poner dos conjuntos de datos, eh, unirlos fila a fila, vamos a decir, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, que no quiero entrar mucho en detalle, pero que sepáis que es una reunión en verdad, ¿vale? Por si tenéis en mente una unión propiamente dicha de teoría de conjuntos, no es así, es una reunión o un join. En inglés se dice join, ¿sí? O producto cartesiano en su generalización matemática, podemos decir, entre comillas. Tampoco es que sea muy formal esto que acabo de decir, pero bueno. Vale, entonces, bueno, ya hemos visto cómo se crea una nueva transformación, fichero, nuevo transformación, o file, new transformation. Ya hemos visto cómo se previsualiza, poniendo encima, haciendo clic derecho encima de un paso donde quiero previsualizar el flujo de datos que sale de ese paso, no el que entra, sino el que sale de ese paso. Y hago el quick launch y ya lo tengo. Puedo poner incluso ahí, no lo hemos visto antes, pero puedo decir que quiero que me devuelva 10 filas, 5, 20, 10.000, o que pare cuando se cumple una condición. Si quiero parar cuando la condición edad sea menor que 80, y paro, ¿vale? Y para y te devuelve lo que se visualiza en el flujo de salida de ese paso. Y luego la ejecución, que es ese simbolito de play, de ejecución de cualquier dispositivo, que es el triángulo este isósceles invertido hacia la derecha en este caso. Muy bien. Y ahora vamos a ver justamente lo que os comentaba, ejemplos. Esta herramienta, una vez que se hace esta introducción que os he hecho, que es una introducción básica, la mejor manera de aprender y de avanzar en la herramienta es learning by doing, que se dice, ¿no? Es decir,
aprendiendo mientras que vas haciendo. Y también learning by example, ¿eh? Es decir, aprendiendo de ejemplos sencillos que pongan encima de la mesa una descripción de la funcionalidad de cada uno de los pasos. Y esto muy acertadamente, y también al tratarse en su origen, y sigue siendo, de hecho, de un proyecto open source, pues se hizo en las distribuciones y en las diversas versiones de Pentaho Data Integration. Entonces tenéis una carpeta en la instalación que se llama samples, y dentro de la carpeta samples tenéis diversas carpetas, unas transformaciones, transformation, y dentro de ahí bastantes, decenas de ejemplos de pasos. En este caso, por ejemplo, tenemos el de Unique Case Insensitive Unique. Es decir, aquí lo que nos va a enseñar este ejemplo es cómo el paso Unique funciona. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. De hecho, lo primero que os quiero mostrar es que precisamente lo tengo aquí. Aquí, fijaos, esta es mi instalación de Pentaho, samples, y dentro de samples tenéis DB Just Transformation. En Transformations tenéis, fijaos, todas las transformaciones, fijaos todas las que hay. Pues estas están, no están todas, pero están casi todos, bueno, no están, no casi todos tampoco, pero hay muchos pasos, de ejemplo, ¿de acuerdo? Y también, bueno, veréis, hay diversas, por ejemplo, en files son ficheros auxiliares que sirven para las transformaciones, etcétera, pero lo importante son estas transformaciones. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver, voy a abrir, fijaos, aquí ya estoy en Samples Transformation, voy a abrir esa transformación de Unique y vamos a ver cómo funciona. Unique Case Insensitive, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, aquí me dice también Unique Duplicate y otro Unique Route by Hasset. Esto es otra cosa, pero este Unique es el que vamos a ver. Vale, aquí lo tenemos. Lo voy a ampliar para que lo podáis ver bien. Y vamos a analizar un poco esta transformación. Esta transformación tiene una generación de filas, no por nada, sino porque es que leyéndolo la propia descripción es generación de filas. Vamos a ver cómo funciona. Esta generación de filas, esto es lo que os decía antes en entrada, el data grid. El data grid que me permite generar valores de filas de manera, bueno, de manera manual, vamos a decir, ¿no? Para probar cosas, ¿no? Entonces, fijaos, ¿qué voy a generar aquí? Es muy, todo muy intuitivo realmente. El nombre del paso genera geo, pero podía llamarle como quiera. Límite 10, es decir, que voy a generar, si esto genera filas, ¿qué voy a generar? 10 filas. Vale, 10 filas. Vale, ¿y qué campos, qué columnas genero para esas 10 filas? Pues me vas a generar campo A, un campo que se llama A, de tipo string, cadena de caracteres, de longitud 20, y cuyo valor sea este, 4 A's mayúsculas, y luego, como son 20, al final aquí son 16 A's minúsculas. Que de hecho, si previsualizo, es lo que voy a generar. Fijaos, aquí pongo que voy a introducir 1000 a previsualizar, pero si son solo 10, pues me voy a sacar 10. ¿Veis? Las 10. Que de hecho, a ver, tan fácil como que si pongo que me previsualice 8, me voy a previsualizar 8. ¿Vale? 8. ¿Vale? Y esto es lo que genera, ¿vale? Vale, cancelo. Este que va a generar igual 10 con campos A, o sea, campos, un único campo A, longitud 20, pero va a tener 4 A en mayúsculas, 3 minúsculas, 3 mayúsculas y lo que queda en minúsculas. Previsualizo, efectivamente. Muy bien. Y este va a generar 10, campo A igual, pero el patrón es diferente, 4 en mayúsculas, minúsculas y así. Previsualizo y ok. Vale, ahí lo tengo. Vale. ¿Qué va a hacer ahora? Fijaos. Antes he dicho que el append string, esto lo digo por la pregunta que ha comentado Sandra antes, el append string servía para unir. Sí, es verdad, sirve para unir y es lo que se suele hacer. Pero
el AppNStream realmente une solo dos flujos de datos. Aquí, sí. Sandra te ha preguntado también si se puede programar la descarga en el INE. Programar la descarga, ¿a qué te refieres, Sandra, con programar la descarga? A ver si lo ha puesto en el chat exactamente lo que dice. Voy a leerlo. Sí, que el INE no tiene API. Sí, efectivamente yo creo que el INE no tiene API. Si te refieres a eso, a ver. A ver. Ah, vale, está aquí vale, el otro era una contestación de Miguel, vale. Es posible extraer los datos de alguna manera diferente. En el caso del portal del INE que mostré antes, ¿es posible extraer los datos de alguna manera diferente que no sea bajando de a una los archivos con los datos? Quizás es una tontería que digo, pero me refiero a que si se puede programar algún tipo de consulta en la web que directamente, efectivamente, tiene que ver con las APIs. El INE, igual que lo decía Miguel por aquí, yo creo que no tiene API. Tendría que mirarlo, pero yo creo que no tiene API tampoco. Sí que es verdad que, a ver, hay unos proyectos de aquí, en base de datos estadísticas de este tipo de línea, etcétera, pues claro, las uso al final cuando necesito algo y tal, y luego al final muchas veces me voy a otras fuentes, ¿no? Pero yo la última vez que miré verdaderamente no tenía, sé que había un proyecto por ahí de convertir, de hecho, que estaba liderando Eurostat, que sabéis que es como el equivalente INE en Europa. Eurostat estaba liderando de convertir todos los datos a un formato de endpoint SparkQL, es decir, a un formato de datos abiertos enlazados, usando con unos estándares que hay de cubos, con unos vocabularios, etcétera. Yo creo que esto el INE no lo ha adoptado todavía, y de hecho el Eurostat lo está adoptando de una manera un poco también no muy potente hasta donde yo sé. Entonces yo creo, igual que comenta Miguel, que no tiene API. Si tiene alguna herramienta de consulta avanzada donde puedes consultar varias cosas y descargártelo todo de una vez, pues seguramente sí. Sí que se podrá descargar ciertas cosas. Si quieres luego, pásame, Sandra, la consulta, pásame, Sandra, la consulta por el Discord, por ejemplo, y te lo busco concretamente también, si hay un API o si algún tercero ha elaborado algo. Hay otras posibilidades, pero que entiendo que como estos son aplicaciones no servirían tampoco, pero habría otras posibilidades de web scraping, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo ideal sería tener un API. Bueno, pues intervengo yo. Nosotros, en mi grupo de investigación, en esta web, sí que hemos conseguido descargar automáticamente datos del INE, Ajá. pero sin API, porque no tiene API. Hacéis Pues algún tipo de scrapping o algo así, seguramente. sí, ujú, Mm. atacando directamente, Es posible decir, si al final tú pero conoces. es muy costoso, Mm. ¿vale? Si interesara para algún proyecto, la persona que ha estado trabajando se lo podría consultar Mm. con la descarga automática del INE. Fijaos, como al final, sí, una cosa que debería ser muy sencilla, ¿no? Pues de manera práctica no es tan sencilla, porque al final es verdad que, claro, que cuando estás atacando para un proyecto de verdad unos datos que necesitas de línea, etcétera, para que, bueno, lo que estés haciendo de manera dinámica sirva para hoy, pero sirva para los datos que van a salir mañana, pues resulta que no hay un API con la que tú puedes jugar para hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pero ya os digo, son proyectos costosos también, ¿eh? Y los datos abiertos estadísticos, es verdad que los portales estadísticos son portales avanzados, digamos, en el sentido de que antes de que el concepto de datos abiertos
estuviera muy en boga, pues ya ellos apostaban por este tipo de cuestiones, igual que los datos, por ejemplo, geoespaciales, ¿no? Con el catastro, etcétera, etcétera, datos meteorológicos, etcétera, pero también es verdad que necesitan de alguna manera de estas herramientas tipo API para poder realizar estas consultas de manera menos casera, vamos a decir, ¿no? Eso es, ese es el tema, Sandra. Sí, que si mañana tienes que actualizar, tienes que volver a descargar datos. Sí, para eso puede haber este tipo de herramientas que comenta Toñi, ¿eh? De web scraping que te permita, pero son muy costosas. Sí, ese es el tema. Bueno, Sí, además y tienes que meterte un montón de alarmas por si falla la descarga, dónde ha sido el error, mm, para volver a reprogramar y mm, demás. mm, mm. Eso, justo lo que lo ha dicho Toñi ahora, lo estaba diciendo Juan Antonio, el web scraping, si cambia algo hay que volver a retocarlo. Sí, 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 es bastante. El web scraping es una solución, bueno, pues como con sus problemáticas, claro. Por eso lo principal es el API. Si al final, esto es una lucha, ¿no? De decir, a la hora del publicador de datos, pero esto al final se relaciona mucho también con una buena gobernanza en la gestión de los datos. Es decir, a ver, los planes de reutilización de datos, que hay unos planes, los planes RISP, que se llaman planes de reutilización de la información del sector público, que la legislación actual española te exige a una institución tener un plan RISP, ¿no? Y en este plan se supone que tiene un poco bueno, describirse estas cuestiones, ¿no? Pues esta problemática, cómo se resuelve, etcétera, etcétera. Bueno, además la del INE está por ahí, está publicada, pues son públicos, ¿eh? Bueno, pues yo desde mi punto de vista desaprovechan mucho todas las cuestiones que se podrían hacer, ¿no? También entiendo, no es por justificar nada, ¿no? Pero también entiendo que muchas veces los recursos que hay disponibles para poner los datos en abierto de una manera potente no son suficientes. De hecho, normalmente, a ver, yo conozco proyectos que es porque la iniciativa de la persona que está ahí dice, bueno, no, es que yo quiero. Y entonces prácticamente en su tiempo libre se dedica a estas cuestiones, ¿no? O sea, en fin, es algo que no está, que hace falta que le asignemos el valor que tiene a esto de los datos abiertos para evitar estas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que no haya ese tipo de recursos? Bueno, vamos avanzando poco a poco, ¿eh? Pero bueno, está bien. A mí, este tipo de iniciativas, de la Datatón y estos talleres que están haciendo acorde a esto, el International Open Data Day, bueno, que la Datatón se hace en torno a este evento, son muy interesantes porque al final ponen encima de la mesa un concepto que es el de los datos abiertos, una cultura del dato, y que cuando todos y todas vayamos incorporándola, todas estas cuestiones se harán realidad, ¿no? Bien, por ahí dice Miguel que sí que hay una herramienta que permite definir consultas, entiendo que está hablando del INE, almacenarlas y luego solo hay que ejecutarlas cuando las necesites sobre el censo seguro. Sobre el censo seguro no lo he entendido bien, pero bueno, entiendo que con una seguridad concreta. Bien, es interesante. Voy a seguir, ¿vale? Y luego, aunque seguís poniendo cosas en el chat, que me parece muy interesante porque al final, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener una opinión o una contestación de algo en concreto, pero evidentemente, claro, en muchísimos aspectos sois vosotras y vosotros los que conocéis más que yo. Entonces, está bien que a lo mejor alguna de las cuestiones que se plantee, si tenéis algún comentario, como está haciendo Miguel ahora, si lo ponéis en el chat, fantástico, porque entre todos nos enriquecemos. Muy bien, sigo porque si no, me voy a liar a hablar. Vale, entonces, fijaos, lo que comentaba, ¿no? Es decir, esta manera de usar este paso que se llama dummy, es no hacer nada, verdaderamente no hace nada. Este paso lo único que puede servir en todo caso es bien porque hay pasos que necesitan para su ejecución que haya un paso auxiliar, pero que no haga nada, o bien, como en este caso, que sirve para unir flujos de datos. ¿Y por qué se pueden unir estos flujos de datos? Pues porque el nombre
la estructura es la misma, una columna que además el nombre es el mismo, con el mismo tipo, etcétera, etcétera, en todas las fuentes. Y por lo tanto, pues bueno, se une el flujo y ya está. Y si de hecho, si aquí hacemos un preview, vamos a ver que aquí se va a unir, son 10 filas que vienen del primero, 10 del segundo, 10 del tercero, ¿vale? Del tercer paso, ahí están todas unidas. Y ahora lo que hace es, una vez que tenemos esas filas, hace un unit reuse, es decir, filas únicas. ¿Qué significa filas únicas? Significa, bueno, ya lo habéis seguro averiguado, es decir, que voy a eliminar duplicados para quedarme con las filas cuyos valores sean únicos. Y fijaos, lo que voy a hacer es, voy a sacar las filas únicas teniendo en cuenta el campo A. Y además voy a ignorar mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa? Si ignoro mayúsculas y minúsculas, significa que la A mayúscula es igual a la A minúscula. Es decir, que me da igual si sean mayúsculas o minúsculas, que voy a considerarlas igual. Si yo hago eso e ignoro mayúsculas y minúsculas, ¿cuántas? Fijaos, aquí está el preview de data. ¿Cuántas filas del flujo de entrada me van a quedar en este paso? Pues son todas iguales, son 20 AES. Lo que pasa es que el patrón de mayúsculas y minúsculas cambia. Por lo tanto, si ignoro las mayúsculas, me voy a quedar una fila solo. Aquí está, una fila solo. Y de hecho la primera. ¿Vale? Una fila. ¿Qué pasa si yo digo que no quiero ignorar mayúsculas y minúsculas, que quiero tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuántas me quedaré en la salida? Pues una por cada entrada, 3, una por cada patrón. Si ejecuto ahora y me voy a la pestaña de preview, ¿de acuerdo? ¿Veis? 3. Así ha quedado, ¿vale? O sea, es una... ahí lo que estamos probando es esa función, perdón, ese paso con esa funcionalidad de filas únicas, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Vamos con la... Bueno, ¿alguna duda de esto? Entiendo que no, porque este es sencillo. Vamos al siguiente, que es el del seleccionar valores, que este es interesante también, porque en un momento dado podemos tener como flujo de entrada muchísimos campos y yo quiero pues seleccionar ciertos campos y otros eliminarlos directamente del flujo que voy a procesar a partir de ahí. O cambiar metadatos, también cambiar el nombre o cambiar el tipo, por ejemplo, si tengo un string y ese string es una fecha y lo quiero como formato fecha, también podría hacerlo. Eso se hace con select values. El select values que voy a abrir ahora es este de aquí. Select values. Aquí lo tengo. Vale. Fijaos, aquí voy a hacer lo mismo, generar filas. 10 filas voy a generar de un campo que le he llamado, se ha llamado Sonfeld, ¿no? Con un valor, tal. Si visualizo son 10 filas. The quick brown box, fox jump over the lazy. Aquí está, pum, bien. Cancelo. Y en este select values, si abro, voy a tener, bueno, fijaos, ahora os cuento, pero selecciona el campo Sonfeld, pero no lo renombro. Y luego selecciona el campo Sonfeld y lo renombra a copy 1 y el Sonfeld otra vez a copy 2. Fijaos, lo que hace es seleccionar el Sonfeld y lo selecciona, pero luego lo selecciona otra vez y lo renombra como copy 1. Por lo tanto, voy a tener otro campo copy 1 que va a ser el Sonfeld y el copy 2 que va a ser el Sonfeld también. ¿De acuerdo? Aquí también hay una pestaña de eliminar, porque puedo eliminar campos, y luego otra con metainformación, es decir, que esto es muy interesante, porque puedo usar este paso para que un nombre de campo determinado, que fijaos, lo podría seleccionar aquí, cambiarle el tipo, renombrarlo con otro nombre, el formato, bueno, el tipo, pues por ejemplo, si el tipo es fecha y tal, pues aquí el formato podría ser un formato de fecha determinado, ¿de acuerdo? Formato de fecha determinado, fijaos. Pues podría también un string pasar la fecha, en fin, es interesante para gestionar todos los tipos de datos. Bien,
Voy a ejecutar a ver qué pasa, a ver si verdaderamente sale esto, ¿no? Que hablábamos. Bien, me voy al Preview Data. Aquí están los SunFeld con los 10 valores y el Select Value con el SunFeld, copy 1 y copy 2. ¿De acuerdo? Si tuviera aquí más campos, vamos a hacer una cosa. S2, S3, también que sean string, ¿vale? Vamos a hacer este ejemplo simplemente para que veáis que no... Y pongo aquí lo que sea, vale. Y ahora ejecuto, ¿vale? Aquí en la preview voy a tener esos campos, el 2 y el 3, y aquí en el select, como no he seleccionado esos campos, S2 y S3, no van a aparecer. Solo va a aparecer el SunField, la copia 1 del SunField y la copia 2 del SunField. Fijaos, ¿vale? Porque no lo he seleccionado, ¿no? Eso me permite seleccionar. Bien, lo dejo así como estaba. Muy bien. Seguimos con otro ejemplo. Un ejemplo más, este más contundente es porque una cuestión interesante que tiene Pentaho Data Integration es lo que hemos hablado antes de las expresiones regulares. No voy a entrar mucho en detalle de las expresiones regulares porque las expresiones regulares nos darían para un taller entero. De hecho, bueno, en ingeniería informática, por ejemplo, nos dan para una asignatura y partes de otras varias asignaturas las expresiones regulares. Son la base de muchas cosas en la ingeniería informática y aquí se usan sobre todo para manejar cadenas de caracteres, pero también hay otras operaciones que se pueden hacer en cadena de caracteres sin expresiones regulares. Aquí vamos a usar el replacing string, el reemplazar en string, en cadena de caracteres, en algunos ejemplos que vamos a ver usando expresiones regulares y en otros no. Lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible, sencilla, para que me entendáis y veáis el potencial que tiene también. Entonces vamos a abrir la Replacing String Simple Example. Abrimos. Aquí. Voy a poner un poquito más grande. Vale. Fijaos aquí, igual, genero filas. En este caso, dos columnas. Una columna value de tipo string con el valor foobar y otra de nombre x con el valor xxx. ¿Vale? Si previsualizo, bueno, y fijaos, es 1.000.000 de filas. Esto ya tiene su contundencia, 1.000.000 de filas, pues imaginaos, ¿vale? Aquí las 1.000 primeras. Vale. Y lo que voy a hacer es reemplazar en string, reemplazar en cadena de caracteres de la siguiente manera. Fijaos aquí, tengo toda una serie de opciones para la funcionalidad. Le tengo que decir en un momento dado cuál va a ser el campo de entrada, en este caso value. Y con la operación que haga, ese valor va a venir en lo que yo le ponga en el campo de salida, en el out string field. Si no le pongo nada, se copiará al mismo que el campo de entrada. Por ejemplo, en el 4 hay aquí una operación que vamos a hacer que lo que haga aquí no va a ir a un nuevo valor, se va a quedar en el campo value. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a ir paso por paso. Primero va a leer el valor de value y va a meter en el nuevo valor, en la nueva columna new value 1, sin usar expresiones regulares, va a buscar foobar y lo va a reemplazar por b a z. ¿Vale? Pero cuando encuentre la palabra entera, si encuentra pedacito de palabra, no, sí, tiene que ser la palabra entera. Vamos a ver cómo funciona eso. Ignoramos lo demás y vamos a ver cómo funciona eso. Ejecutamos. Fijaos que tarda un poquito, porque hemos dicho 10 millones, no sé cuántos hemos dicho, pero tarda un poquito. Ya ha terminado. Entonces, si nos vamos aquí a Replace String, aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, aquí hace uno, pero bueno, se puede hacer aquí o aquí, como queráis. Fijaos, el valor, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, no, perdón, es porque creaba el new value 1. New value 1 vas. ¿Por qué? Porque ha cogido el de value, lo que pasa es que el de value ha cambiado.
porque ha cambiado posteriormente en otra operación, pero el de value acordaos que era originalmente foobar. Entonces al final lo que ha hecho es coger y ha dicho foobar lo cambio a B a Z, a bas, y ahí está, ¿vale? Con la palabra entera. ¿Palabra entera qué significa? Que si yo, por ejemplo, pongo aquí una S, fubars, si yo ejecuto, ahí no se va a cambiar nada en principio, porque no está la palabra entera fubar. En principio, esto es cosa del directo, lo mismo ahora va a fallar algo, pero... ¿Veis? Aquí no cambia nada. ¿Por qué aquí no cambia nada? No cambia nada porque le he dicho que lo cambie siempre y cuando encuentre la palabra entera fubar. ¿De acuerdo? Pero no he encontrado, o sea, que esto sea una palabra entera, perdón, que la palabra la búsqueda, el término de búsqueda, fubar, sea una palabra entera. Como yo le añadí una S al final, fubar no es palabra entera, por lo tanto, no lo cambia. Bien, en el valor 2, directamente, yo busco por la cadena fubar y la cambio por Q, U, Z. Pero no le digo que sea entera, que sea una palabra entera lo que estoy buscando. Pueden ser parte de una palabra. Y de hecho, fijaos que lo cambia con la S al final, porque yo se la he añadido, con la S al final. ¿De acuerdo? Interesante, interesante. Y fijaos ahora también, el value 3, fijaos, el value 3 es value 3, ya intenta encontrar una expresión regular, como pone palabra entera ya no funciona y se queda como está, pero lo que vamos a hacer es cambiarlo otra vez, ¿vale? Para no liarnos, cambiamos para que sea palabra entera, el término de búsqueda coincida con la palabra entera, lo ejecutamos otra vez, ¿vale? Lo vamos a ejecutar. Está en ello, ya ha terminado. Vamos al preview de la... Vale, aquí está el preview de la primera. Vamos al preview de esta. Y de todas maneras vamos a ejecutar esto de aquí para verlo. Vale, entonces fijaos. La 3, ¿qué hace? La 3 lo que hace es, usando expresiones regulares, lo que hacemos es, una expresión regular al final es un patrón que voy a buscar en un texto. Entonces, aquí voy a buscar dos cosas. Voy a buscar lo que busco, lo pongo entre paréntesis en este caso, y eso además se transforma en un parámetro. El primer paréntesis, el parámetro 1, el segundo, o en una variable, ¿no? Variable 1. El segundo paréntesis, la variable 2, el tercero, la variable 3, etcétera. Y se llaman con dólar. Dólar 1 es el primer paréntesis, dólar 2 es el segundo paréntesis. Fijaos, aquí voy a buscar dentro de la palabra de value, que era fubar, fu y bar. Y lo voy a poner, no sé si lo veis, pero tienen un espacio. O sea, cojo fu, le pongo un espacio y luego bar. O sea, encuentro los fu y los bar. Entonces, a ver, para que me entendáis bien, en lugar de un espacio voy a poner, pues yo qué sé, voy a poner hola aquí. Hola. Va a poner, cuando encuentre fu, lo va a poner separado, voy a poner un hola y luego lo segundo que encuentre que es bar, ¿vale? Voy a ejecutarlo para que se vea bien. Esto es una expresión regular tontísima, pero... ¿Veis? Fu, hola, bar. Ahí lo tenemos. Muy tonta. Hay expresiones regulares, puedo poner lo que sea. Las palabras que empiecen por A, las palabras que empiecen por F, las que terminen por N, las que lo que queráis. El mundo de las expresiones regulares es muy, muy, muy interesante. Seguimos. Sí. ¿Alguna duda por ahí? Vale. Seguimos. Con value, al final lo que he hecho que es aquí, value, en esta 4. En el ejemplo este lo que se hace es, se va a meter dentro de value porque no se crea un nuevo campo. Esto está vacío, el load string field está vacío. Se va a buscar la doble O y se va a sustituir por una U. Fijaos lo que ha pasado aquí. En lugar de foo bar es foo bar. Y luego, bueno, tenemos el ejemplo bueno, tenemos más ejemplos con los otros. Voy a dejar el ejemplo este porque al final pues, se trata un poco de ir probando estas funcionalidades aquí, ¿de acuerdo? Entonces,
lo dejamos, ¿vale? Y que sepáis que lo tenéis ahí por hacer más cosas, ¿vale? Porque si no vamos a ir haciendo, en fin, ejemplos que son muy similares unos de otros y se trata de ir probando lo que vosotros en cada momento consideréis y necesitéis. Vale, seguimos con la siguiente, ¿vale? Que me tiene que dar tiempo a ver un par más, creo que son 2 más los que voy a ver y luego hacemos un pequeño ejemplo. Vale, la calculadora. Esta es la que os comentaba, que tiene diversidad de funciones muy interesantes que son de utilidad para diversos escenarios, ¿no? Vamos a verlo directamente. Uy, perdón. Vale. Calculator. Aquí. Vale, aquí la tenemos. Voy un poquito más aquí. Aquí genero filas igualmente. Genero un número count y una columna one, que el valor es 1 y el de count es 21. Pero es number, ¿eh? Number significa que tiene decimales. En este caso 21.0 porque el valor es 21. Y genero 10. Si previsualizo, pues evidentemente voy a tener 2 filas, count, con 21 y 1, ¿vale? El por qué aparece así el 21 con esto y tal, pues es porque le he dado fijaos, longitud 5, precisión 0. Si yo quiero tener longitud 5 sin precisión al final, pues le tengo que poner por delante ceros al final. Y es lo que hace, fijaos, al final le pone 3 ceros para que en total sea la longitud 5, ¿no? Bueno, es una tontería, pero también sirve de ejemplo de cómo se gestionan los formatos y las características de los formatos. Bien. Y en la calculadora aquí hago una cosa sola y ahora vamos a probar a hacer alguna más. Fijaos, ¿qué hago? Creo un campo nuevo, le aplico un cálculo a menos b, siendo a count y b1. Como a era 21 y el campo b1 era 1, pues 21 menos 1, 1. Voy a tener 20, número 20, ¿no? Voy a ejecutar. Voy a preview y aquí lo tengo 20. Oye, ¿por qué ha cambiado de formato y tal? Bueno, porque al final yo le estoy diciendo que la conversión más de 0, 0, es decir, que me ponga el decimal ya que me lo ponga 0, que podría ponerle cualquier otro, pero en principio, ¿vale? Que sea un punto en lugar de una coma, etcétera, ¿vale? ¿Cálculos aquí que puedo hacer? Pues fijaos, un montón. A más B, A menos B, es lo que os hablaba, un redondeo por arriba, por abajo. Fijaos, la fecha A más la fecha B en días, el año de la fecha A, extraer el año de la fecha. Y decía antes que os comentaba también, fijaos, poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas. ¿Sí? O en mayúsculas la cadena, o en minúsculas. En fin, eliminar caracteres extraños, una fecha menos la otra en días laborables. La fecha más la B en meses. Distancia de Levenstein estaba por aquí. Aquí, la distancia de Levenstein entre dos cadenas de caracteres. Es decir, fijaos, bueno, incluso cuestiones de cómo suenan la similitud, ¿no? De la cadena, ¿no? Es decir, bueno, aquí tengo diversas opciones que, bueno, que son bastante interesantes de hacer, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, podemos hacer alguna, por ejemplo, vamos a ver si yo voy a crear aquí una fila a fecha, de tipo fecha, bueno, fecha inicio y fecha fin, ¿vale? Para probar un par de cosas, que son fechas. Y el formato, por ejemplo, pues día, mes y año, para que con la bajita, ¿vale? Y día, mes y año.
¿vale? La longitud media igual, el valor, pues no sé, vamos a poner, por ejemplo, 10, la fecha de inicio el 10 de marzo del 2021 y la fecha de fin el 15 de marzo del 2021, ¿vale? Visualizamos, bueno, porque sepáis que funciona bien, aquí lo tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es en la calculadora duración, ¿vale? Duración va a ser una fecha menos la otra en días, por ejemplo. A ver dónde está esa. Aquí, ¿vale? Pues sería, el campo es A menos B, por lo tanto, la fecha fin menos la fecha de inicio en días y es un entero al final, ¿vale? Bueno, puedo obtener aquí el mes de la fecha A, por ejemplo, y el mes de la fecha A, pues que me dé el día del mes, no, el mes de la fecha A, pues aquí está, el mes de la fecha A, que eso es, el mes de la fecha A creo que me lo va a dar como, me lo va a dar como integer, pero bueno, lo voy a poner como string, pero me lo va a poner como integer de todas maneras, así que si en marzo me va a poner 3 y ya está, pero no hay problema, porque sabemos que es 3. Vale, y voy a ejecutar, a ver qué pasa. Entonces, bueno, fijaos, el día, hemos puesto el 15 menos el 10, han pasado 5 días, ¿no? 11, 12, 13, 14 y 15, 5 días, no sé si se saldrá 5, serán 4, 5 serán. Vamos allá. Y bueno, hay un error, bien, podría ser, vale, así me da pie también a explicaros el tema de los errores. Cuando hay un error, sale, ya no sale el tick en verde, sino sale en rojo un símbolo así de prohibido, eh, que nos pone nerviosos, pero fijaos, al final aquí me da el error. No hay fish argument no hay el primer argumento especificado para el campo feld 3. Ahora vemos lo que es. Si aquí se me pone un lío que no sé leerlo, etcétera, etcétera, en el login, que es donde aparece el error, tenemos este simbolito que es, en verdad, esa señal de prohibido en rojo, pero sin color, que si pinchamos nos da exactamente un resumen del error. Fijaos que aquí no es tan claro como es leyéndolo en el login. En este caso, por ejemplo, pues no me aparece ninguna idea de lo que puede pasar. Sin embargo, aquí sí enseguida es que no hay argumento. Eso es porque se me ha olvidado poner precisamente, ¿veis? He dicho que me calcule la fecha, el mes de la fecha A, ¿vale? Para meterlo en mes A, pero no le he dicho el campo A que es, qué fecha es. Pues venga, la fecha de inicio. Ya está. Ahora sí que, ahora sí, ¿veis? Ya está. Preview data y aquí tenemos, es decir, fijaos, la duración 5 días y el mes 3. ¿De acuerdo? O sea, desde el 10 al 15 son 5 días y, y el mes de la fecha de inicio es el 3. Fijaos, tan fácil como eso. ¿Eh? O sea, en la calculadora tiene su potencia, ¿vale? Voy a quitar estas cosas para dejarlo como estaba el ejemplo. Fecha inicio y fecha fin. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vale. Seguimos con el siguiente ejemplo, que es el de el último ya, antes de ponernos a hacer un pequeñito ejercicio. Bueno, ahora os pregunto una cosa, pero antes de hacer el ejercicio, fijaos, el memory group by. Este también es muy interesante porque quizá lo vayáis a usar porque se trata de aplicar funciones de agregación. Funciones de agregación son aquellas, sabéis, que nos dan un número representativo al final a partir de un conjunto de números, ¿no? Pues la suma es un número representativo porque es la adición de todos los valores de un conjunto de números. El max o el valor máximo es el de un conjunto de números, es un valor representativo que indica, pues eso, el valor máximo de ese conjunto de números y así. Entonces, fijaos, si abro ese memory group by, memory group by.
aquí. Vale. Os he dicho antes, y esto es interesante, lo voy a comentar, porque a veces, para que lo tengáis en cuenta, había otro group by, otro agrupar, que era sin el memory, ¿no? El tradicional, el regular, el normal, que está en statistics. El agrupar por. Está el memory group by y el agrupar por. Funciona exactamente igual. De hecho, si abro aquí el agrupar por y lo abro, fijaos, campo de clave, campo de aplicación, de agrupación, nombre, el asunto que puede ser, bueno, no sale porque, pero bueno, el tipo sí, suma, media, percentil, mínimo, máximo, número de valores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y este es igual, es decir, campo de agrupación y todo esto igual, el tipo, suma, media, máximo, etcétera. Aquí puedo elegir, ¿de acuerdo? Los que quiera. Entonces, bueno, ¿y en qué se diferencian? Se diferencian en el algoritmo que hay por detrás para calcular esos valores agregados. En el Memory Group By usa más memoria y por lo tanto, quizás es un poco más lento y necesita, perdón, es más rápido, pero necesita más capacidad, ¿de acuerdo? De espacio. Y el agrupar por necesita menos espacio, aunque es un poco más lento. Y además, entre otras cosas, necesita estar ordenada la entrada de flujo de datos por el campo de agrupación, ¿vale? Por el algoritmo que tiene. Esto pasa con muchos pasos de Pentaho Data Integration que necesitan que el campo de entrada, uno de los campos, el campo clave de agrupación, uno de los campos que indique, el algoritmo que hace la funcionalidad del paso necesita que esté ordenado de cierta manera, ascendente, descendente. Voy a hacer una prueba aquí y lo vais a ver. Voy a poner aquí distribuye, ¿vale? Esto lo voy a quitar, simplemente para, fijaos, si yo campo de agrupación, el ID, voy a darle a vale aquí, y me va a salir un aviso diciéndome, cuidado, que esto tiene que estar ordenado, ¿veis? La función de agrupación necesita que la entrada esté ordenada por las claves especificadas, por el campo de agrupación son las claves. Si no ordenas la entrada, puede que los resultados no sean correctos. Entiendo, y lo deberíamos ordenar. ¿Cómo lo ordenamos? Pues en transformar hay un ordenar filas. Me vendría aquí, ordenar filas, metería aquí el ordenar filas, doble clic, ordenaría por ese campo, ascendente, y ya lo tendría, ¿vale? Bien, eso es un poco para que sepáis que hay un ordenar filas también que puede servir para esto. Bien, voy a ejecutar este paso en concreto. Aquí va a tardar un poquito también porque son muchas filas de entrada. Bueno, no he abierto, voy a abrir primero para que lo veáis, ¿no? Lo he ejecutado primero, pero bueno, voy a verlo. Fijaos, aquí hay 4 fuentes de entrada. La primera es, creo que es 1.000.000, 1.000.000 de filas con 2 campos, el campo ID y el campo value. El campo ID vale A mayúscula y el campo value 1. Segunda fuente, pues si se llama 9, pues ya estaréis viendo, ya estaréis sabiendo, adivinando lo que es 1.000.000 de filas, nombre de un campo ID y el valor A y el nombre de value 9. Y bueno, no he visualizado, ahora visualizo con el siguiente. El B3 igual 1.000.000 de filas, el campo ID valor B mayúscula, el campo value 3. Si previsualizo va a salir enseguida, ¿eh? Aquí lo tenéis, ¿veis? Aquí solo 1.000, pero es hasta 1.000.000. Por eso tarda un poquito la ejecución. Y el B17 igual. 1.000.000 de filas con el campo ID a valor B siempre y el campo value valor 17 siempre. Y el memory group by lo que hace es calcular a partir del campo de agrupación ID. El campo de agrupación ID hace que se agrupen los valores que se agrupen las filas cuyo valor de ID sea el mismo. En este caso, el valor de ID puede ser A o B. Pues se agruparán las filas que valgan A y las filas que valgan B. Y se calculará para A todos estos
campos agregados. Y para B también. Entonces se calculará la suma por el tipo suma y se pondrá en el atributo sum. Se calculará la media y se pondrá en AVG. El mínimo, el máximo, el número de valores, el número distinto de valores, la desviación estándar, primer valor, último valor. Y se colocarán todos, cada uno en sus atributos. Vale. Lo he ejecutado ya, voy a darle al preview data, ¿vale? Bueno, aquí fijaos que como entrada aquí tenía 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000. ¿Por qué las salidas son 2 solo? Pues porque acordaos que está todo agrupado por el ID. Y ID tengo dos valores. El A en esta primera y en esta segunda fuente de datos y el B en esta tercera y en esta cuarta. Por lo tanto, solo tengo dos filas, la A y la B. La suma de todos los valores, de todos los values, ¿vale? Porque los valores, la suma se calcula sobre el asunto este, quiere decir sobre el atributo o columna que se hace la operación. En este caso, la suma se calcula de todos los values, ¿vale? Pues la suma de todos los values, aquí, si vale 1, 1 y hay 1.000.000 de filas, es 1.000.000. Y aquí 9 por 1.000.000 de filas, 9 millones. 9 millones más 1.000.000, 10 millones, que es lo que tengo aquí. La media, 5, ¿vale? 5, porque si tengo 10 millones y tengo, ¿cuántas filas tengo? 1.000.000 aquí y 1.000.000 aquí son 2 millones, pues 5. El mínimo valor de todos, el 1. Este de aquí, si solo tengo dos valores, el 1 o el 9. Y el máximo, el 9, ¿vale? Y bueno, si cuento todos los valores, pues me da esto, 2 millones, ¿vale? Tiene que ser 2 millones, sí, 2 millones, 1.000.000 aquí y 1.000.000 aquí. ¿Y distinto? 2. Y luego la desviación estándar, primer valor, el último, ¿vale? Y con el BEP hago lo mismo. 20 millones, ¿por qué? Porque tengo 17 millones por aquí y 3. 17 millones y 3 millones son 20 millones. La media 10 y bueno, y así, ¿vale? Este es bastante potente para ciertas cuestiones, ¿no? ¿Vale? Entonces, antes de pasar a hacer el ejemplo, que lo vamos a tener aquí, ahora lo vemos el ejemplo en concreto, sí que me gustaría, bueno, saber si hay alguna duda lo primero. ¿Alguna duda? Voy a ver esto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, decía aquí Juan Antonio, por ejemplo, que lo de rellenar ceros a la izquierda tiene su utilidad porque para ordenar, si no está lleno de ceros, se considera el strip por lo que sea que han desordenado. Bien, entonces generar cero está bien para ordenar, perfecto. Sí. Y lo de usar fechas también está bien, diferente formato de fecha, comenta Miguel, perfecto, genial. ¿Alguna duda más? Sí que quisiera saber también si, a ver, si tenéis instalado y os ha ido funcionando el Spoon, sí que me gustaría tener 5 o 10 minutos para vosotros para que abrierais, eso es, para trastear, justamente, para que abrierais esa funcionalidad, ese samples que os decía. Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar, antes de pasar al ejemplo, vamos a dejar 5 o 10 minutillos para que abráis un ejemplo y vamos a ver, por ejemplo, uno que no sea extremadamente complicado. No quiero complicar mucho tampoco. Vamos a hacer uno muy, muy sencillito. Bien, vamos a irnos a por el append files, ¿vale? Entonces, abrís el append files, el append stream, perdón, este de aquí, append streams, ¿vale? Este append stream y probarlo, ejecutarlo, mirar qué pasa, etcétera. Y luego os vais, este es muy sencillo, y luego os vais al calculator de antes, intentar hacer modificarlo y hacer alguna ejecución de alguna operación concreta. ¿De acuerdo? A ver qué tal. Y eso, os dejo 5 minutos. Yo estoy aquí atento de todas maneras ahora al chat si tenéis alguna duda. Y os dejo 5 o 10 minutillos para que trastéis un poquito. Y ahora hacemos el ejemplo. Porque, a ver, el ejemplo que os iba a hacer, lo íbamos a hacer ahora, entre todos. Pero puede ser un poco de lío. Entonces, lo voy a hacer yo paso a paso
para que luego está la solución, por lo tanto luego podéis hacerlo vosotros también, ¿vale? Vale, aquí Pedro me comenta que no consigue ejecutar el Spoon porque da un error de Java del tema de sí. Esto es por la memoria. Entonces, a ver, no te permite, no sé por qué no te permite reservar los 256 megas de memoria de los parámetros. Entonces, en el spoon.bat, si lo abres, verás que ese max perm size, esto que te pone aquí de max perm size igual a 256M, si abres el spoon.bat con un ay, con una ¿será posible? Se me ha ido. Bueno, con cualquier, con un editor de textos, eso iba a decir, con un editor de textos cualquiera, buscas dónde está ese max per size y de 256 bájalo a 128, ¿vale? Y ya te va a funcionar, ¿vale? O a 64, da lo mismo. Y lo guardas y ejecutas otra vez, ¿vale? Entonces te repito los pasos. Eso, vale, bien. Si ahí está como localizar el fichero, perfecto. Eso es. Localizas eso y lo cambias. Ya lo tendrías. Es fácil en ese sentido. A veces es que, claro, depende de Java, puede ser muy sencillo, muy fácil, en dependencia de un montón de parámetros ya de Java. Vale, dejamos un poquito. Venga, 5 hasta son las 7 y 8 minutos hasta, bueno, 5 hasta y cuarto, por ejemplo. Venga, hasta y cuarto, para que trastéis un poquito con eso y así yo estoy aquí atento por si tenéis alguna duda la resolvemos, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Lo estáis probando? ¿Todo bien? ¿Alguna cuestión? ¿Lo veis interesante? Está bien también siempre que manejéis por el tema de que al final es una interfaz nueva, que os tenéis que familiarizar un poco con la interfaz, ¿no? Con esto que estoy haciendo yo de preview, unir un step con otro, un paso con otro, con los saltos, con los hops, es decir, habilitar, deshabilitar, un poco tenéis que cogerle pues bueno, tenéis que familiarizaros con esto, ¿no? Entonces, pues siempre es bueno unos minutos, ¿no? de uso. Sí, comenta Sandra que este tipo de cosas las podemos hacer en Python. Sí, con Pandas tenéis funcionalidad para hacer este tipo de cosas, ¿eh? Porque, a ver, sí que es verdad, claro, si quieres usar algunos algoritmos en Python, sí que es verdad que no hay scripts ahora mismo o sea, no se puede ejecutar script en Pentaho ahora mismo de Python, solo de JavaScript y alguna cosa, y bueno, SQL también, de Java, de Python no. Entonces, bueno, sí que es interesante si esto mismo lo replicas en Python con pandas, lo puedes hacer, ¿eh? Y además hay una tendencia al final, eh, hay un concepto que es una parte o está relacionado con esto, que es el de data tidying, ¿no? El tidying, hacer el tidying del dato, que es convertirlo de alguna manera en una fila por observación, cada una de las observaciones en una columna, etcétera, ¿no? Se puede hacer con esto, evidentemente, también, y con Python lo podéis hacer también. Sí, lo de la tendencia del no code. A ver, coding o programar, al final sí que es verdad que es muchísimo más flexible. Quiero decir, al final todo esto que estamos haciendo, pues muchas veces programando es más flexible. Pero sí que es verdad que hay un equilibrio entre la curva de aprendizaje, lo primero, la flexibilidad, la mantenibilidad, eh, y este tipo de herramientas visuales, ¿no? Que es interesante. Vale, pues vamos a ver, el fichero de Spoonbat te dice Pedro que tiene el mismo problema. Creo, Pedro, que tú has escrito antes por el Discord, ¿puede ser?
Vale, quedo pendiente de contestarte y de solucionarte el problema por ahí, ¿vale? Porque así continuamos, porque tiene que ser algo ahí un poco relacionado con esto, pero lo mismo el problema está más en la máquina virtual, no lo sé. Sí, sí, no te preocupes, Pedro, que yo te echo un cable. Ahora al terminar la clase no creo que pueda, pero mañana te hago ahí un par de cositas y te cuento cómo se puede hacer, ¿vale? Hay una, a ver cómo era, hay una, bueno, luego te lo digo, ¿vale? Y te cuento, yo mañana te escribo por el Discord, ¿vale? Al final a veces se pone un poquito el Java exquisito. Vale. Bueno, seguimos un poco con, bueno, entiendo que habéis hecho digamos, estos pequeños pinitos con Pentaho Integration, que habéis más o menos empezado a familiarizar. Y ahora vamos a ver un caso, o sea, lo que vamos a programar ahora es un caso real, un caso práctico, interesante además. Vamos a verlo aquí. Fijaos, yo este caso tenéis luego al final el ejercicio solventado aquí, que más o menos, es decir, evidentemente no están todos los parámetros de todos los campos, pero vamos, que teniendo esta estructura lo vais a poder hacer, seguro. Y luego tenemos un ejercicio. El ejercicio igual no nos va a dar tiempo a hacerlo, pero sí que tenéis también la solución, por si os animáis, ¿vale? Pero vamos, que yo lo que haría sería entender muy bien este ejemplo, repetirlo vosotras lo podéis repetir, y a partir de ahí ya me pondría a solventar vuestros problemas concretos y necesidades concretas de la datatón, ¿vale? Entonces, fijaos, un ejemplo. ¿Qué quiero hacer? Quiero tener información completa de unos datos de ventas, ¿de acuerdo? Y tengo unos datos de ventas que voy a leer de un fichero que está ahí, que está en samples directamente, y que lo que tengo es que me faltan códigos postales y quiero introducir, hay unos missing values que se llaman, ¿no? Valores que no tengo, pero los tengo en una lookup table que se llama, en una tabla de búsqueda. Entonces lo que voy a hacer es precisamente rellenar esos valores, encontrarlos en otra fuente y rellenar esos missing values. Es algo pues habitual y que seguramente en vuestro proyecto de la Datatón a lo mejor necesitáis. Pues esto lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con los datos de ventas que tenemos en ese fichero Sales Data, que está en el directorio Files de Transformations, de los mismos ejemplos que teníamos. Y al final de lo que se trata es de leer los datos, saber si esos datos tienen o no el código postal. Si tiene el código postal, bueno, la pregunta en verdad ahí, digo, por hacer la misma pregunta es, el zip, el código postal está missing, es decir, está perdido. Sí, vale, pues voy a irme a buscarlo a una fuente externa, y luego lo voy a cargar junto con los datos que ya tenían el código postal. Entonces, primero voy a filtrar a ver si tengo o no tengo código postal, y luego me voy a obtener el dato, voy a buscar datos, pero obteniéndolo de un código postal que tengo también un CSV que se llama zips sorted by city state CSV. Y luego lo voy a cargar en un fichero de Excel, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. Aquí tenéis un poco cómo sería, pero lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a ver si yo más o menos me acuerdo de todo, si no, volveré otra vez a mirar. Vale, lo voy a hacer. Aquí tengo prueba 1, voy a ver, a guardar como prueba 2. Dejadme que me lo guarde aquí. Como prueba 2 o como ejemplo, creo que se llama ejemplo, pues le voy a llamar ejemplo. ¿Vale? Ejemplo. Aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Aquí de hecho ya tengo, esto me lo voy a cargar de salida de Excel, pero este CSV file input ya es el zip sorted by city state,
¿vale? Ya es ese. Lo voy a dejar ahí y voy a leer otro, ¿vale? Voy a usar para leer ahora otro que no sea CSV, que es el de entrada de texto, que es lo mismo, simplemente para que lo veáis. Entrada de fichero de texto. Aquí lo tengo. Este es más potente porque me permite, fijaos, aquí está el fichero directorio, voy a examinar y voy a poner el file. Fichero de texto no es CSV. Vale, aquí 6 data. Aquí lo tengo y lo añado. Fijaos que aquí podría meter un directorio y decirle que me lea todos los ficheros de ese directorio. Podría hacerlo también. ¿De acuerdo? Entonces ahora me voy a contenido. El separador de campos es la coma, no es el punto y coma. Voy a poner la coma. El formato no creo que sea 2. No sé si es Unity. Voy a ponerlo Mixed. No hay problema. Fijaos, comprimido no. Podría leer ficheros directamente comprimidos sin necesidad de descomprimirlos. También podría. Fijaos que este paso de entrada a fichero de texto es bastante más completo, ¿no? Vale, ¿qué más? Bueno, todo esto lo podéis trastear vosotros sin problema, manejo de errores por ignorar ciertos errores, etcétera. Bueno, no lo vamos a ver. Campos, pues me voy a traer los campos. Los campos los podría escribir, ver lo que son, pero me los voy a traer como he hecho antes, es hacer un descubrimiento de campos. Me los traigo y aquí los tengo todos. Yo, claro, esto es lo de siempre que decía antes. Prefiero que todos sean stream, pero bueno, lo vamos a dejar así, ¿vale? Luego, si tenemos algún problema, cambiamos de... El código postal sí que lo voy a poner como... Vale, está como stream, perfecto. Bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Previsualizo filas para saber que está todo ok. Vale, aquí tengo todas las filas. No todas, sino 1000, en verdad, ¿vale? Porque hay más. Cierro, le doy ok y aquí lo tengo, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que ver es, de aquí hemos dicho que necesito saber si el zip file, perdón, si el zip code, si el código postal está missing o no. Vale, pues me voy a flow. ¿Por qué? Porque aquí tengo filtrar filas. ¿Por qué? Porque con las filas que tenga código postal haré una cosa y con las que no tenga código postal haré otra. Entonces, me voy aquí y filtrar filas, comprobaré. Filtrar filas comprueba una condición y si se cumple pasa por un flujo y si no por otro. En este caso la condición es que un campo feld postal code is missing, ¿qué significa? Que sea null. La operación es que es null. ¿Vale? Aquí compruebo que está missing, ¿vale? Si es null, hago una cosa y si no, otra. Fijaos, si es null, envío a verdadero, si no, a falso. Vale, de momento voy a determinar si es nulo. Voy a hacer esa opción. ¿Para qué sirve estos que os decía del no hace nada, que estará por aquí? Transformación simulada no hace nada. Pues precisamente para comprobar esto. Mientras que estoy diseñando, pues decir que este paso es el que voy a mandar cuando sea missing y este cuando no se cumpla. Voy a ejecutar y a ver qué pasa. Vale, aquí, si voy al preview, lo del zip code tiene que ser null siempre. Postal code, null. Y están todos a null. Y aquí, ninguno a null. Aquí, postal code, aquí, ninguno a null. ¿Veis? Todo bien. De momento, de momento. Vale, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, tengo que trabajar con los que... Esto, en verdad, esta transformación simulada la podéis quitar. No hace falta, pero bueno, me la voy a quedar por no empezar ahora a quitar cosas, en fin, por claridad ahora mismo de la explicación. Pero eso no sirve para nada, lo podéis quitar, ¿vale? Entonces, de aquí, ¿qué tengo que hacer? Con los que esté a null el código postal, me lo tengo que traer de aquí. Esto era una lookup table que yo la he cogido de ejemplo porque sabía que la voy a usar luego, que si previsualizo aquí
lo que me da es una ciudad, un estado y el postal code, ¿vale? Entonces, pues bien, lo que voy a hacer es dejar esto y ahí es donde voy a buscar. ¿Cómo busco en un sitio? ¿Qué operador hace que busque en un sitio, en un fichero, para introducir en el flujo de datos? Pues uno, que lo voy a decir yo, que está aquí en streaming, no, en Flow, a ver, ¿dónde está? En Flow tampoco, en búsqueda, aquí está, en búsqueda. En búsqueda está búsqueda en flujo de datos. Lo que hace búsqueda en flujo de datos es que dado de aquí, fijaos, es que no me gusta, voy a quitarlo, ¿eh? Voy a quitar el transformación, no hace nada, porque es que no me gusta. De filtrar filas de las que sean verdaderas, de las que el flujo de datos sea aquel cuyo código postal esté a null, me lo voy a traer aquí, a búsqueda de flujo de datos. Y voy también a insertar en búsqueda de flujo de datos precisamente esos datos de las tablas. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Abro búsqueda de valores flujo. ¿Y qué hace esto? Lo que hace es decir, le tengo que indicar un paso donde están los valores de lookup, los valores de búsqueda. Los valores están en ese CSV file input que he leído esos datos de búsqueda. Vale, ahí está. Entonces, fijaos, aquí el campo de búsqueda, claro, postal code es lo que saco, pues va a ser ciudad y estado. Es decir, para una ciudad o para un estado, tengo que sacar o hacer coincidir con el otro flujo que me viene del filtrado, igual la ciudad y el estado. Ahí lo tengo. Y el campo a devolver del campo de búsqueda, ¿cuál va a ser? El postal code. Le voy a poner un nuevo nombre. En principio, bueno, el tipo va a ser string. En principio le voy a dejar ese nombre. Le podría poner otro nombre, pero se lo voy a dejar así, a ver. Vale, y le doy a OK. ¿Y qué va a hacer ahora? Cuando yo lo ejecute, precisamente va a buscar, o sea, de los datos que hay por aquí, de cada una de las filas, va a buscar la ciudad y la ciudad y el estado. Aquí, en este lookup table, va a devolver de este lookup table el postal code y lo va a incluir en cada una de las filas. Eso es lo que va a hacer. Y lo voy a ejecutar. Vamos a ver si es verdad. Me voy a preview. Y aquí teníamos que el postal code era siempre null. Aquí está. Y ahora el postal code, fijaos, esto lo quería mostrar también. Cuando hay un atributo, un campo, una columna con un nombre que ya existe, Pentaho Data Integration le hace un subrayado 1. Si hay otra que existe ya, el 2, el 3, el 4, así, para que no colisionen. Entonces, fijaos, aquí el postal code que era null, ya me lo he convertido aquí, al postal code 1, ¿vale? Que ya tiene un valor. Podría llamarle aquí cualquier cosa. ¿Vale? Nuevo nombre, pues código. Voy a poner código postal para que se diferencie bien. ¿Vale? Código postal, ¿de acuerdo? Lo ejecuto. Y aquí voy a tener ahora código postal. Vamos, que es el código postal correspondiente a la ciudad y el estado, San Francisco, CA en este caso. Aquí lo tengo. Boom, boom, boom. Bien. Vale, ya tengo eso. Y ahora por aquí ya tengo, en esta parte de aquí tengo los que sí que tienen código postal. ¿Y ahora qué voy a hacer? Unirlos. ¿Cómo los uno? Con el append string que hablábamos antes, que está en flow. Append string, aquí. ¿Vale? Si me permitís, voy a bajar un poco esto. El append string, aquí está. Entonces, fijaos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo intento unir estos dos flujos? Pues que me va a dar un error. Voy a poner aquí me da un error. ¿Por qué me da un error? Pues porque las estructuras son diferentes. Fijaos, me dice que uno contiene
24 campos y el otro 25. ¿Por qué? Porque es que yo he añadido aquí a este de aquí abajo de búsqueda de flujo uno nuevo, no lo he sustituido. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a eliminar los saltos y aquí voy a hacer que este estructura de flujo de datos sea la misma que esta. ¿Cómo lo hago? Con un, acordaos que hemos visto antes, un seleccionar, renombrar valores. Aquí está. Voy a seleccionar aquellos que tenga que seleccionar para que sea igual. Que al final que sea igual significa lo siguiente, significa voy a obtener todos los campos y fijaos, significa que en la posición, el postal code que me sirve tiene que estar en la posición 20. Pero es este código postal de aquí, el del 25, ¿qué hago? Este postal code, pues me traigo aquí y digo, vale, este de aquí es este de aquí. Bueno, no hace falta ni que haga eso, porque directamente pongo aquí y le digo que este es el código postal. ¿Vale? Y código postal de aquí lo elimino. Fila 25 le doy a suprimir, la suprimo. Pero se tienen que llamar igual también. Aprovecho y las renombro. Postal code. Postal code. ¿Vale? Ya lo tengo. Y ahora el flujo de aquí es el mismo que el de aquí. Entonces ahora sí que me va a funcionar. ¿Vale? Ya no me ha dado fallo. Y el AppNstream ahora lo que le tengo que decir es cuál es el flujo que quiero primero, vamos a decir, y cuál es el flujo posterior. O sea, se van a unir primero los datos que vengan de selecciona genombra valores y cuando termine ese flujo voy a añadir el que viene de aquí de transformación simulada no hace nada. ¿Vale? Ya lo tengo. Ejecuto. Lo tengo y fijaos que esto pues es así verdaderamente. ¿Vale? Aquí tengo todo. Aquí tengo el postal code que siempre va a tener un valor. Siempre va a tener un valor. ¿De acuerdo? Y luego lo que quedaría sería hacer la salida a Excel, que ya lo hemos visto antes, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque quiero enseñaros otra manera de hacer esto, para que podáis usar joins también. Entonces, como hemos dicho que íbamos a dejar un tiempo para preguntas, voy a hacer eso, que voy a tardar 10 minutitos y así dejamos un cuartito de hora final para cuestiones relacionadas con vuestros proyectos del Datatón o cualquier otra cosa que queráis saber del Pentaho Data Integration este, ¿no? Fijaos, al final lo que hemos hecho es el postal code correspondiente, añadirlo a la fila. O sea, hemos añadido aquí en este búsqueda de flujo de datos, hemos añadido a cada fila un valor. Bien, se puede hacer esta es la manera como más eficiente porque se trataría de una búsqueda de un valor, pero si quisiéramos añadir más valores, se puede hacer con un join. Y además os voy a enseñar porque eso es que es algo que seguramente terminéis haciendo, porque los join son una de las funciones de datos tabulares más usadas, ¿no? Entonces, fijaos, y más en integración. Fijaos, en uniones tengo el juntar filas productos cartesianos, une todo con todo, vamos a decir, ¿no? Ese no lo vamos a usar, sino vamos a usar la unión por clave, que es una unión que cumple determinado condiciones, ¿no? Entonces, fijaos, yo voy a unir a cada entrada de fichero de texto que hay aquí, que son, acordaos, las ventas, lo que voy a hacer es leerlo aquí, o sea, pasarlo a unión por clave, voy a copiarlo, ¿vale? Voy a copiarlo, acordaos que esto se podía copiar o distribuir. Voy a copiar aquí también el lookup table donde están todos los códigos postales, lo copio, y en unión por clave lo que le voy a decir es, el primer paso es entrada a fichero de texto, el segundo paso es CSV File Input, y entonces, fijaos, me voy a traer todos los campos de un sitio y de otro. Obtener campos. ¿Por qué? Porque ahora le tengo que decir qué campos tengo que considerar, ¿vale? Para comparar los valores y que sean iguales. Y cuando sean iguales, juntar, unir, hacer join de esas filas, ¿vale? Entonces, en este caso, os tengo aquí y os tengo aquí.
Pero claro, ya sabéis vosotros, seguro, que lo que voy a hacer es unirlo por ciudad y estado. Es decir, cuando ciudad y estado de este primer paso sean igual que ciudad y estado del segundo paso, me vas a unir esas filas, ¿vale? Y ahora este también me va a pedir que haya un orden, que se ordene por los campos clave tanto el paso primero como el paso segundo, ¿de acuerdo? Vale, me va a decir que incoming data, Esto es por el algoritmo que uso internamente, entonces me lo voy a llevar para acá, ¿vale? Voy a llevar esto así. Vale. Fijaos, y ahora voy a ordenarlo. Está aquí en transformar, está el ordenar. Pues ordenar filas. Por aquí y por aquí. Ordeno por aquí. El nombre del campo, acordaos que es ciudad y estado, porque las dos forman parte del campo clave, de la clave de unión, de reunión, y en ordenar filas 2 también. Ciudad y estado. ¿Vale? Vale, ya me lo ordena. Y entonces ahora, bueno, voy a ejecutar. Ejecuto. ¿Vale? Fijaos, no ha dado ningún problema. Vamos a ver si los datos, aquí tenemos, bueno, los datos de preview aquí son de todas las ciudades estado, pues ordenado por ciudad y estado. Y aquí igual, ordenado por ciudad y estado. Ordenado por ciudad y estado, que fijaos, aquí salen unas ciudades que no, en fin, hay datos también aquí erróneos que habría que comprobar, pero bueno, no nos vamos a preocupar. Y aquí van a salir, fijaos, todas aquellas ciudades y estados donde haya un código, evidentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ciudad Allentown, estado Pensilvania, será PA, ¿no? No, la verdad es que no lo sé. Bueno, PA, Pensilvania. Entonces, y el código postal que sea. Y aquí, igual, Allentown, Pensilvania. Fijaos que aquí, evidentemente, hay un pequeño incoherencia porque el postal code no es el mismo, ¿vale? Bueno, bien. Son los datos de entrada que tenemos, es decir, que no hemos comprobado, yo no he comprobado que son o no son erróneos. En este caso, pues o son erróneos o directamente también entiendo que una ciudad tiene más de un código postal y aquí pues están poniendo varios, es decir, no deja de ser un ejemplo que proporciona Pentaho los datos y que puede estar más o menos acertado. Pero bueno, el caso es el mismo. Aquí el postal code debería ser el mismo también, pero bueno, ¿de acuerdo? Fijaos. Y ahí está toda la unión realizada. ¿De acuerdo? Imaginaos que aquí en lugar de postal code tuviera pues número de habitantes, densidad de población, lo que sea, X. Pues ya tengo unida a mis ventas en esa ciudad los datos de esa ciudad para hacer cualquier tipo de análisis, todo juntito. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tengo. Bien, pues luego, como os comentaba, tenéis el otro ejercicio, lo voy a dejar, bueno, por si queréis hacerlo, tenéis curiosidad, y aquí tenéis la solución también, es un tema de normalización también, bueno, podéis intentar hacerlo, pero yo creo que lo interesante sería ahora, pues seguir, intentar vosotros hacer este ejercicio por vuestra cuenta, tenéis la solución también en las transparencias. En este vídeo, por supuesto, lo vais a poder ver todo, hacer esto para poder practicar y luego ver qué necesidades tenéis en vuestros proyectos. Y yo también me pongo a disposición en este cuarto de hora que queda, a ver, ¿dónde tengo? En este tiempo que queda para resolver cualquier duda. Dudas, temas que queréis plantear de vuestro proyecto de Dataton, de otra cosa referida a Pentaho Data Integration, cualquier cosa a vuestra disposición.
Muy bien, sí, efectivamente. Pedro, seguimos en Discord para que yo te contesto para poder instalarlo. Es una herramienta muy potente, como tú comentas, ¿no? Es decir, no hace falta conocimientos excesivos de programación ni informáticos. Hace falta más conceptos de gestión de datos, es decir, pues estas operaciones, cómo funcionan. Entonces, lo interesante es que siempre pues, va a haber unos ejemplos, como os he dicho en esa carpeta samples, y que al final te evitas, te abstraes de los detalles de programación, de los detalles de compilación, todos esos detalles te abstraes y te centras en el dominio concreto de los datos. Por eso es muy útil también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que como comenta Pedro, ¿no? Que para una persona que no tenga esos conocimientos es muy valioso, porque si te centras en lo que verdaderamente, de hecho, en esta datatón es importante, la parte de la gestión de esos datos. En este caso, la integración. Más dudas. Si tenéis alguna duda en concreto de la parte de vuestro proyecto, alguna cuestión que queráis comentar, como ha comentado antes, por ejemplo, Sandra, lo del INE, pues alguna otra fuente de datos, tenéis alguna necesidad de fuentes de datos, podemos verla también ahora, algún portal de datos abierto, alguna cuestión que queráis comentar por si os puedo echar un cable. A ver, sí, hola José Carlos, no te preocupes, podéis salir del tema que queráis, Me preguntas si hay algún entorno como Kettle para lenguaje natural de test mining donde pues no hay que programar. Esto se lo vais a preguntar porque yo no es mi área. Entonces, se lo podéis preguntar en el siguiente taller a David Tomás. David Tomás va a dar un taller sobre minería de datos, pero él, de hecho, es especialista en test mining. Entonces ahí le podéis preguntar, porque seguramente que él conozca algún tipo de herramienta. En el marketplace de Pentaho sé que existen, pues de hecho sé que existen las herramientas que comentaba, ¿no? Voy a ver si tengo por aquí, a ver, y os enseño el marketplace también. El marketplace de Pentaho, que está aquí, voy a poner el enlace y lo comparto ahora, pero lo vais a ver. A ver, aquí está el marketplace de Pentaho. Ahí os podéis descargar, voy a compartir la pantalla de nuevo. Ahí os podéis descargar, aquí está, ¿lo veis? ¿Mi pantalla? Sí. Aquí os podéis descargar pasos que hay, fijaos, pues para Pentaho 8.2, para lo que, pues mira, pues por ejemplo, a ver, no lo he enseñado antes, os lo he dicho y no lo he enseñado. Yo tengo aquí una carpetita de geoespacial, fijaos. Tengo operadores, pues el Group by geoespacial, las relaciones de proximidad espacial, fichero GIS de entrada, de salida, es decir, esto es súper interesante, súper interesante. Y esto está descargado de aquí, a ver, a ver si me acuerdo cómo se llamaba. Si buscamos geoespacial, aquí está. PDI GIS Plugins de Atoll, que es una empresa. Fijaos, esto está unstable, tal, bueno, evidentemente es código abierto, con una licencia de código abierto, y entonces, bueno, digamos que en el nivel de madurez 2 está, pero es muy interesante. Entonces, esto directamente descargáis el plugin. Para instalar el plugin es muy, muy sencillo. Os vais a la carpeta de Pentaho, y depende de la versión, puede estar en lib o en libx o también en plugins. Aquí en plugins, ¿vale? Es que depende de la versión, es lib, libx o plugins. Pues lo pegáis aquí y directamente a funcionar, ¿vale? Porque será un punto jar, ¿veis? Aquí están todos los puntos jar. Pues lo pegáis en el punto jar, en libx, pegáis el punto jar y ya lo tenéis. Reiniciáis el Pentaho, evidentemente, y lo tenéis. Es súper sencillo.
Entonces, fijaos, si yo pongo aquí, por ejemplo, text mining, voy a poner text. Text. Pues no hay nada de text mining, pero es pues cargar texto de un fichero. Esto sí. ¿Qué hace esto? Pues carga texto, usa Apache Tika para extraer texto de ficheros en diferentes formatos como PDF, XLS, etcétera, ¿vale? Pues mira, este está interesante también, ¿vale? Había uno de Sentiment Analysis, pero no sé si ya no está o... Aquí podéis poner el esto que tengáis, no sé exactamente, es que no me acuerdo cómo se llamaba, NLP tampoco. No sé, aquí podéis hacer una búsqueda, ¿vale? De las necesidades, ¿vale? Que tengáis. Hay bastantes. Vale. Ese es interesante para ampliar las funcionalidades. En concreto, esto que habláis del text mining, José Carlos, la semana que viene en el taller de David Tomás le podéis preguntar que él os dará indicaciones porque es su área, ¿eh? Y es muy bueno además. Más cositas. Ah, perdón. Perdón, bueno, Maribel. Disculpa, yo es que he leído el nombre. Disculpa, Maribel. Pues sí, perfecto. Le puedes preguntar a David Tomás la semana que viene. Es lo que pasa, que vamos usando un ordenador, otro tal, como podemos, y al final es verdad que los nombres que salen no siempre coinciden, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna cosita más? A ver si hay alguna pregunta más y si no, lo vamos dejando. Sí, y yo me quedo a vuestra disposición de decir cualquier duda, cualquier pregunta. Mira, os voy a escribir también mi email por aquí. Y bueno, está el Discord. El Discord lo podéis usar, pero lo mismo alguno de vosotros no está en Discord, pues me escribís un email. Y ahí está mi email, jnamazon@es. Os he dejado también mi cuenta ahí de Twitter y que es la misma de LinkedIn, que la metí. Yo soy JNamazon. En todos los sitios que he podido ponerme JNamazon, soy JNamazon. Entonces me encontraréis por ahí. Pero me escribís un email directo, oye, pues esta tal, este cuestión de Pentaho o alguna fuente, ¿no? Estos datos, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Bueno, pues lo vemos, ¿vale? Pues nada, ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Norberto, por haber estado aquí toda la tarde con nosotros. Creo que ha sido bastante instructivo y nos vemos el próximo jueves y mañana con preguntas a aquellos que tengáis dudas, ¿no? A través del Discord, que estarán los estudiantes y Norberto y otra gente apoyando. Nada, nos vemos el próximo jueves a las 4. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Toño Di, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a todas las personas participantes que nos verán también por vídeo y a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte. Sí. Y esperamos tener colgada la presentación mañana y el vídeo, imagino que el sábado o el lunes. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Chao.